Imagina esto, luchas por tu bandera durante 337 días, sobrevives al hambre, la sed y la enfermedad, atrapado en el fin del mundo, en una pequeña y húmeda iglesia, y ahora imagina que descubres que toda tu lucha no ha servido para nada, que la guerra por la que estabas dispuesto a morir terminó hace meses, y que el imperio que juraste defender ya no existe en esas tierras. Esto no es una película, es la historia real y brutal de los últimos de Filipinas, cómo 50 soldados españoles quedaron aislados del mundo en una remota aldea, luchando contra un enemigo invisible, contra la locura y contra el tiempo, sin saber que su heroísmo ya no tenía sentido para nadie. Para entender la tragedia de Baler tenemos que viajar a 1898. El Imperio Español, ese en el que decían que nunca se ponía el sol, se está muriendo. Después de más de 300 años, su control sobre Cuba, Puerto Rico y Filipinas se cae a pedazos. En Filipinas, la revolución por la independencia, liderada por gente como Emilio Aguinaldo, lleva años ardiendo, pero el golpe final llega desde una nueva potencia mundial. En febrero de 1898, un buque de guerra estadounidense, el USS Maine, explota en La Habana. Estados Unidos culpa a España y le declara la guerra. Lo que empieza en el Caribe se extiende como la pólvora hasta el Pacífico. El 1 de mayo, la moderna flota americana aniquila a la vieja armada española en la bahía de Manila. En un desastre total, España, débil política y militarmente, no puede defender sus colonias. Y en medio de todo este caos, en un rincón olvidado de la isla de Luzón, está el pueblo de Baler, un lugar tan remoto que las noticias y los suministros no llegaban por mar. Allí, un pequeño destacamento de 50 soldados, con sus oficiales y un médico, es enviado para mantener la presencia simbólica. Su misión era simple: defender la bandera. Al mando está el capitán Enrique de las Morenas, un hombre que sabe el peligro que corren. Con él van jóvenes oficiales como el teniente Juan Alonso Zayas y el teniente Saturnino Martín Cerezo. Este último, un hombre de origen humilde, duro y disciplinado. Se había presentado voluntario para ir a Filipinas huyendo de una tragedia personal. No tenía ni idea de que el destino le tenía reservada esta misión. Apenas llegan, la calma que se respira es de las que asustan. La gente del pueblo, los tagalos, los miran con una mezcla de desconfianza y hostilidad. En junio de 1898 todo estalla. Las noticias de la guerra contra Estados Unidos y de que la rebelión filipina se ha reactivado llegan como un eco lejano, pero amenazante. Los soldados ven cómo el pueblo empieza a quedarse vacío. Es la señal. El ataque es inminente. El capitán de las Morenas toma entonces la decisión que sellará su destino y el de sus hombres. Ordena a todos refugiarse en el único edificio de piedra del pueblo, la iglesia de San Luis Obispo de Tolosa, un edificio de muros gruesos, de 30 metros de largo por 10 de ancho. Sus puertas son selladas, las ventanas se convierten en aspilleras. La iglesia deja de ser un lugar de oración para convertirse en una fortaleza, en su cuartel, su hospital, su refugio. Y, sin saberlo, en su prisión. El 30 de junio de 1898 comienza el asedio. Fuera de los muros de la iglesia, unos 800 insurgentes filipinos rodean a los españoles. Son 10 veces más. Conocen el terreno y luchan por la independencia de su país. El primer ataque no tarda en llegar, pero los cazadores españoles, con sus modernos fusiles Mauser, consiguen repelerlo gracias a su disciplina. El comandante filipino, Teodorico Luna Novicio, envía un mensajero para exigir la rendición. La respuesta del capitán de las Morenas es rotunda y define todo lo que vendrá después. Los defensores de Baler estiman más la honra que la vida. Para ellos, la guerra sigue. Son soldados de un imperio y su deber es resistir. No podían saber que, a miles de kilómetros, su suerte ya estaba decidida. Los días se convierten en semanas y las semanas en meses. Los filipinos cambian de táctica, saben que un asalto directo es demasiado costoso, así que deciden rendirlos por agotamiento. Pero los verdaderos enemigos no son las balas, el primer enemigo es el hambre. Las raciones se acaban enseguida, su dieta pasa a ser de arroz enmohecido y cualquier cosa que se mueva por allí. Ratas, lagartijas, hierbas que crecen entre las tumbas del cementerio. El agua es un tesoro. El teniente Martín Cerezo, que se olía un asedio largo, ordena cavar un pozo, una decisión que, literalmente, les salvará la vida. El segundo enemigo es la enfermedad. Con ese clima tropical, la falta de higiene y la mala comida son la sentencia de muerte. La disentería y la malaria causan estragos, pero la peor es el beriberi, una enfermedad terrible por falta de vitamina B1 que te paraliza y te lleva a una muerte agónica. El médico Rogelio Vigil de Quiñones hace lo que puede con lo poco que tiene, pero ve cómo sus hombres se consumen.
La mayoría de los que mueren en Valer no caen por balas enemigas, sino por la lenta tortura de las infecciones. El tercer enemigo está en la cabeza, la locura. El aislamiento es total. Su único contacto con el exterior son los gritos de los sitiadores, las balas que chocan contra los muros y los mensajeros filipinos que, con una insistencia casi humana, intentan convencerlos de que se rindan. Les llevan periódicos de Manila que anuncian que en diciembre de 1898 se ha firmado el Tratado de París, el acuerdo por el que España le cedía Filipinas a Estados Unidos. Pero los oficiales españoles, primero el capitán de las Morenas y tras su muerte por enfermedad, los tenientes Alonso Zayas y Martín Cerezo, se niegan a creerlo. ¿Cómo vas a creer al enemigo? Para ellos, todo es una trampa para romper su moral. Se aferran a la disciplina militar como un salvavidas. Mantienen una rutina implacable. Guardias, reparaciones, raciones mínimas. La bandera de España, hecha jirones por la metralla, la remiendan una y otra vez con telas de los trajes de los santos de la iglesia. Esa bandera es lo único que les queda de un mundo que, para ellos, sigue existiendo. La muerte se convierte en algo cotidiano. El capitán de las Morenas muere de beriberi en noviembre. El teniente Alonso Zayas también cae. El mando recae entonces en el segundo teniente Saturnino Martín Cerezo, un hombre que, a pesar de ser el de menor rango, demuestra tener una voluntad de hierro. Es él quien mantiene la disciplina, quien organiza las defensas, quien se niega a rendirse una y otra vez. A pesar del sufrimiento extremo, la cohesión del grupo es asombrosa, forjada en la desesperación compartida. Incluso los americanos, los nuevos dueños de Filipinas, intentan intervenir. En abril de 1899, el cañonero Yorktown llega a la costa para rescatarlos, pero los filipinos los echan de allí. Para los sitiados, que oyen los cañones a lo lejos, esto solo confirma su creencia. España no los ha abandonado. Los refuerzos están llegando. La esperanza, irónicamente, se convierte en su mayor trampa, alargando la agonía. Y así pasan 337 días, un año de resistencia fantasma, un puñado de hombres, reducidos a esqueletos andantes, defendiendo las ruinas de una iglesia en nombre de un imperio que ya los había olvidado. En mayo de 1899 la situación dentro de la iglesia es insostenible. De los más de 50 hombres que empezaron solo quedan 33, la mayoría enfermos. La iglesia es un cascarón en ruinas. El teniente Martín Cerezo, aunque firme en su deber, sabe que el final está cerca. No por las balas, sino por el hambre y el beriberi, que se está llevando a los últimos que quedan. Es entonces cuando llega un último intento de negociación. El propio gobierno español envía al teniente coronel Cristóbal Aguilar con la orden directa de que depongan las armas. Pero Martín Cerezo, una vez más, desconfía. Piensa que es un traidor que se ha pasado al enemigo. Antes de irse, frustrado, Aguilar les deja varios periódicos españoles como prueba de que la guerra ha terminado. Durante días, Martín Cerezo ignora los periódicos, convencido de que son falsos. Pero una noche, carcomido por la duda, decide leerlos. Repasa las páginas, lee sobre bailes en Madrid, sobre la nueva política de una España sin colonias. Todo le suena a otro planeta, pero entonces sus ojos se clavan en una pequeña nota, en una sección de nombramientos militares. La nota anuncia el traslado de un compañero y amigo suyo a un nuevo destino en Málaga. Es un detalle minúsculo, sin importancia para el mundo, pero para Martín Cerezo es una revelación, un secreto que solo él podía saber. Era imposible que los filipinos hubieran inventado un detalle tan específico. En ese instante todo se derrumba. La verdad, más demoledora que un cañón, le golpea la cara. Todo era cierto. La guerra había terminado. Cuba y Filipinas se habían perdido. Su sacrificio, el hambre, la enfermedad, la muerte de sus 17 compañeros, todo había sido por una causa que ya no existía. Habían luchado casi un año defendiendo un fantasma. Martín Cerezo reúne a los supervivientes, esos espectros barbudos y famélicos, y se lo cuenta. No hay rabia, no hay reproches, solo un silencio pesado. El 2 de junio de 1899, tras 337 días de asedio, el teniente saturnino Martín Cerezo iza una bandera blanca. Pero lo que pasa a continuación no es una humillación. Cuando los 33 soldados salen de la iglesia, armados y en formación, esperando su destino como prisioneros, se encuentran con algo inesperado. Las tropas filipinas, sus enemigos durante casi un año, les reciben formados y les rinden honores militares. El presidente de la recién nacida República Filipina, Emilio Aguinaldo, al enterarse de su increíble resistencia, emite un decreto histórico. En él declara que los hombres de Valer no serán prisioneros, sino amigos. Exalta su valor, constancia y heroísmo, calificando su gesta de epopeya tan gloriosa y tan propia del legendario valor de los hijos del Cid y de Pelayo. Les da pases para volver a casa. En un acto de caballerosidad sin precedentes, el vencedor honra al vencido. El regreso a España fue un viaje a otro mundo.
Los supervivientes, recibidos como héroes, se encontraron con un país que intentaba olvidar la humillación de la derrota. Su historia era como un eco incómodo de un pasado glorioso que ya no existía. Martín Cerezo, ascendido a capitán, dedicó su vida a defender su honor y el de sus hombres, y describió sus memorias para que su sacrificio no cayera en el olvido. Con el tiempo, la historia de los últimos de Filipinas se convirtió en leyenda, un símbolo de lealtad y deber, pero también una reflexión trágica sobre lo irónico que puede ser el destino en una fina línea que separa el heroísmo de la terquedad. ¿Fueron héroes o víctimas? Quizás ambas cosas. Lo cierto es que su historia va más allá de la victoria a la derrota. Es el testamento de la increíble capacidad de resistencia del ser humano. Al final, en aquella iglesia en ruinas, rodeados de hambre, enfermedad y locura, no lucharon por un imperio que los había abandonado, ni por una guerra que ya había terminado. Lucharon por lo único que les quedaba, su dignidad. El legado de Valer es tan fuerte que, hoy en día, cada 30 de junio se celebra el Día de la Amistad Hispano-Filipina, en recuerdo de aquel decreto de Aguinaldo, un antiguo campo de batalla convertido en un símbolo de respeto. La prueba de que, incluso en la guerra, a veces puede surgir la admiración por el enemigo. Si te ha inspirado esta increíble historia, suscríbete para no perderte otros episodios de la historia que merece ser contada. Y déjanos un comentario. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la Odisea de los Hombres de Valer?